¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable ante un peligro, ya sea real o imaginario. Qué difícil es dormir cuando tenemos miedo de un hecho que no ha sucedido y nos vamos a la cama y damos vuelta para todo lado queriendo resolverlo. Y no llegamos a ninguna conclusión y cada vez se hace más grande y pasamos toda la noche casi en vela. Pero cuando llega la mañana y tenemos que enfrentarnos al problema que nos aqueja y le pedimos a Dios que nos ayude en eso, nos encontramos en que el problema no era tan grande como lo veíamos y el miedo desaparece. El miedo nos puede proteger y asimismo nos puede enfermar si lo dejamos crecer por mucho tiempo. El miedo crece en la mente de una manera exponencial. Te paraliza y no te deja avanzar. Leyendo una noticia que hace referencia al suicidio de los adolescentes por el tema del miedo, ellos exponen que para ellos no tiene sentido la vida por las cosas que suceden en este mundo, en donde hay falta de oportunidades y el futuro lo ven muy oscuro. También la situación económica es otro factor. Y otro problema es el poco contacto que tienen con los padres, ya que estos siempre están trabajando. Y la comunicación con ellos es bastante escueta. No deberíamos descuidar esa parte tan importante de hablar con nuestros hijos, aunque en algunas ocasiones es bastante difícil, pero hay que intentarlo. Tal vez creemos que no nos van a entender, pero nos puede sorprender sus respuestas. El miedo lo utiliza el mundo político para lograr un fin determinado en la población, al igual que en la guerra. No es de extrañar que es un arma muy poderosa que el mismo Satanás ha utilizado desde un principio, susurrar en el oído de las personas para lograr un objetivo. Si se quiere desestabilizar un país, lo más probable es tocando su economía, y se puede lograr haciendo que la gente se atemorice y pierda toda esperanza. En el libro de Génesis capítulo 28 al 31, narra parte de la vida de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Aquí Jacob fue víctima del miedo, pensando que iba a perder todo lo que poseía, incluyendo su familia. Todo sucedió después que Jacob recibiera la bendición de su padre, el cual ya estaba muy anciano. Pero esa bendición le correspondía al primogénito de los hijos, y ese era Esaú. En otras palabras, Isaac fue inducido a error, bendiciendo a Jacob en lugar de Esaú. Pero para que el enojo de Esaú se le pasara, se le dijo a Jacob que se fuera a la casa de su tío Labán, y así lo hizo. De camino le agarró la noche y buscó un lugar para dormir. Tomó unas piedras para usarlas como almohada y ahí se durmió. En el sueño se le apareció una escalera, una punta estaba en la tierra y la otra en el cielo, y veía cómo los ángeles bajaban y subían, y en la parte superior estaba Dios, y le dijo en Génesis capítulo 28, versículo del 13 al 15. Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Jacob despertó y se dio cuenta que Dios estaba en ese lugar, y le dio mucho miedo. A la mañana siguiente tomó las piedras en las que recostó su cabeza, hizo una columna y derramó aceite sobre ellas, y llamó a ese lugar Betel, o sea, casa de Dios. Siguió su camino y ya en casa de su tío conoció a Raquel y quiso casarse con ella.
pero tenía que trabajar 7 años por ella. Pero al cabo de los 7 años fue engañado por su tío y le dieron a Lea como esposa y tuvo que trabajar como 7 años más por Raquel. O sea, de la misma forma como Jacob engañó, también fue engañado. Al cabo de un tiempo, ya con su familia y posesiones materiales, se dio cuenta que los pastores de Labán decían que las riquezas de Jacob le pertenecían a Labán. Labán empezó a cambiar en contra de Jacob y fue cuando Dios le dijo a Jacob que regresara a la tierra de su padre y abuelo y que ahí él estaría con él. Jacob tomó la decisión de irse con su familia y de llevarse todas sus posesiones. Y después de 3 días le avisaron a Labán que Jacob se había marchado conjuntamente con su familia y Labán lo persiguió hasta llegar hasta en donde él estaba. Pero antes, en la noche, en un sueño, Dios le dijo a Labán que dejara en paz a Jacob. Por fin logró llegar a él y le reclamó por la forma en que se había ido. Le dijo: te podía destruir, pero Dios me lo impidió. Y Jacob le dijo en el capítulo 31, verso 31 de Génesis: me apresuré a irme porque tuve miedo y pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. El miedo de Jacob lo hizo apresurarse. No quería quedarse sin nada por lo que había trabajado. Todo lo iba a perder en un abrir y cerrar de ojos, y el miedo lo hizo olvidar las promesas de Dios. El miedo a lo inesperado, a los resultados cualesquiera que sean, a fracasar, al nuevo trabajo, a la enfermedad, al futuro, todo eso y más nos hace olvidar su palabra y nos enferma. Pero lo bueno de Dios es que siempre tiene preparada una respuesta justa en el momento justo y la paz vuelve de nuevo al corazón. El miedo alcanzó a Jacob, pero Dios lo aplacó y apartó de Labán sus intenciones destructivas. Y no solo eso, le puso en el corazón hacer un pacto entre ellos de no agresión en el futuro. Como les dije, el miedo es algo natural, pero cuando lo dejamos crecer se vuelve una enfermedad. Jacob dijo: me apresuré a irme porque tuve miedo. ¿Cuántas decisiones incorrectas hemos tomado por el temor y eso nos conduce a error? Todo puede estar en calma y de repente vienen pensamientos del pasado o de una noticia que se escuchó arruinando aquel hermoso instante. Cuando un ángel habló con María, lo primero que le dijo es que no tuviera temor. En el libro de Lucas capítulo 1, versículo 30 al 31, y dice así: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel: quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y a Josué en su libro capítulo 1, verso 9 le dice Dios: mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Cuando Dios nos habla, siempre nos dice: no tengas miedo, ya que Él nos conoce y sabe cómo vamos a reaccionar. Por lo tanto, siempre hay palabras de paz de parte de Él para nuestra vida, ya que esas palabras de paz están envueltas en su amor. Lo maravilloso es que siempre va a estar con nosotros, aunque tengamos miedo o nos desanimemos en el camino. Cuando mis hijas crecieron y se convirtieron en adolescentes, y una de ellas ya quería tener novio, me asusté o tuve miedo de que tomaran malas decisiones y les pedí que se esperaran a tener un poco más de madurez para ese momento de noviazgo. Claro, yo oré a Dios y las puse en sus manos. La mayor de mis hijas, cuando tuvo su primer novio, no me agradó para nada ese muchacho. Y de igual forma me pasó con la menor. Y yo solo me decía: pero estas muchachas, ¿de dónde sacan a esos muchachos? Fue un dolor de cabeza para mí. Fueron algo novieras, pero gracias a Dios, al final escogieron buenos chicos y con eso se casaron. Nada de lo que imaginé negativo sucedió. El miedo fue el que me llenó la cabeza de pensamientos negativos.
Lo bueno es que Dios estaba en el asunto, su paz vino y su confianza para orar por esos futuros matrimonios. Y Dios está en cada uno de sus hogares, bendiciendo a cada una de ellas. Me encanta el cine y estuve viendo una película que habla de un padre que había tomado algunas lecciones de aviación y de emergencia tuvo que tomar un vuelo en conjunto con sus 2 hijas y su esposa, y en el trayecto del viaje el piloto de la aeronave tuvo un paro cardíaco y falleció. No había nadie que piloteara el avión, así que él tenía que hacerlo, pero contaba con poca experiencia. Lo ayudaron el personal de la torre de control para encontrar un aeropuerto para aterrizar. Estaba aterrorizado por lo que iba a suceder. El miedo estaba creciendo en su corazón. Toda la familia hizo su última oración y cuando iba tocando tierra la aeronave, los de la torre de control le decían que tenía que soltar el timón, los pedales, o sea, todo. Y él no lo quería hacer ya que el miedo lo había hecho prisionero. De tanto que le insistieron, lo hizo y la aeronave aterrizó perfectamente. Pero si no lo hubiera hecho, se hubieran estrellado y todos fallecerían. En ese momento Dios me recordó diciéndome: ¿sabes, Fabio? Así estabas tú, cuando yo te dije que tenías que soltar todo lo que tenías y no querías hacerlo por miedo. Tuve que botarte tu casa para que lo entendieras. Y así fue, literalmente hablando, lo que sucedió. Mi esposa y yo nos quedamos sin casa y dejamos atrás todas las cosas, incluyendo el carro, y decidimos enrumbarnos en una dirección totalmente diferente, y aquí estamos con muchas cosas restituidas, pero no ha sido fácil el acomodo. Dios sigue bendiciendo nuestra vida y abriendo nuevas puertas. El miedo nos hace correr y encerrarnos. Eso fue lo que hizo la pandemia del COVID. El miedo puede destruir tu confianza y matarte. La palabra de Dios siempre es un bálsamo para nuestra vida. Nos da paz y tranquilidad. Y ese es el antídoto perfecto para alejar el temor o el miedo. Dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Por lo general siempre suceden momentos de miedo en nuestra vida, pero cuando nos perfeccionamos en su amor, ese miedo se va desvaneciendo y vamos adquiriendo más confianza en Dios. Dios no es un Dios castigador como algunos lo proclaman. Más bien es un Dios que tiene un amor tan profundo por nosotros que envió a su propio Hijo a morir a la cruz para librarnos del castigo eterno, dándonos libertad y vida eterna. Necesitamos un Redentor, ya que por nosotros mismos no nos podemos justificar. Por lo tanto, Cristo fue a la cruz para lavar todo nuestro pecado y presentarnos limpios delante del Padre. Así que, cuando estemos delante de Dios, no vamos a tener temor porque Él es justo por la eternidad. Si no has recibido su amor, lo puedes recibir en este momento diciendo: Señor Jesús, yo vengo a ti pidiéndote perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre y te acepto como mi Salvador personal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, entérate más de su amor leyendo la Biblia y asistiendo a una iglesia en donde se predique el mensaje de su gracia. El miedo no es parte de ti, ya que el perfecto amor de Dios está contigo en donde quiera que vayas. Te bendigo. Mi nombre es Fabio Cruz. Hasta la próxima.